Sale. Aún no les he enviado su tarea. Creo que ahorita se las mando. eh, pero bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es el movimiento, esta cinemática en dos dimensiones. También vamos a ver lo que es el movimiento circular y velocidad relativa. Espero que nos dé tiempo. Acá, como pueden ver, es un esquema, una gráfica que representa, que nos describe nuestro movimiento, una trayectoria, un movimiento en dos dimensiones, tiro parabólico, en diversos puntos. Dice que se ignora la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil. Como el que calculamos ayer, solo que el de ayer, digamos que iniciaba en este punto de velocidad 2 e iba cayendo. Iniciaba con una velocidad y empezaba a caer. Bueno, como ya dijimos, es una combinación de un movimiento horizontal que tiene velocidad constante porque en el eje X, supongamos que esto es lo real, no hay ninguna aceleración que interactúe. Claro, ya dijimos que se ignoramos la resistencia del aire y otros factores que no son tan útiles en estos casos. Algunas veces sí va a haber que ser mucho más precavidos con esto. Por ejemplo, ¿qué será cuando un ejemplo en el libro decía que cuando se programa un cohete, un misil, pues, se tiene que tomar en cuenta la curvatura de la Tierra cuando sean largas distancias. Se tiene que tomar en cuenta para ver qué trayectoria debe llevar y que pues no choque con algún otro objeto antes de tiempo o nada salga mal. Y en esos casos también pues la resistencia del viento y otros factores. Pero bueno, aquí como tomamos nuestros modelos ideales, decimos que simplemente ignoramos la resistencia del aire, entonces en nuestro eje horizontal no va a haber ninguna aceleración, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Y en la parte vertical ahí sí vamos a tener una aceleración que es constante, lo cual nos va a permitir usar nuestras fórmulas, nuestras ecuaciones de cinemática, las que ya describimos con aceleración constante sin ningún problema. Pues lo mismo que la gravedad, tomamos nuestro sistema de referencias como a lo que estamos acostumbrados, lo que experimentamos y lo real para que no sea sencillo y no complicarlo. Entonces, la gravedad en todo momento es constante hacia el centro de la Tierra, en este caso hacia abajo. Y bueno, acá supongamos que se tira el proyectil, sale con una velocidad inicial. La trabajamos en componentes porque ya sabemos que así es más fácil, al final lo podemos volver lo podemos reconstruir. Y pues, ¿para qué lo separamos en componentes? Para que podamos ocupar las funciones de posición sin ningún problema, acá con un movimiento rectilíneo uniforme y acá con un movimiento en el Y, con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá estos delta T son iguales porque en el eje X no va a haber aceleración, entonces va a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. Pero lo que sí varía es en Y. En Y sí pues va subiendo, ¿no? Y cuando llega a su altura máxima, va bajando. En la cima de la trayectoria, el proyectil tiene velocidad vertical de 0, su aceleración aún sigue siendo menos g, porque recordemos que la aceleración de la gravedad es constante. Verticalmente, el proyectil se encuentra en un movimiento de aceleración constante en respuesta al tirón gravitacional de la Tierra. Su velocidad vertical cambia en cantidades iguales durante intervalos de tiempos iguales. ¿Por qué? Pues porque su aceleración es constante. En el eje vertical nada más tenemos un tiro vertical y a partir de acá una caída libre, como que lo analizamos de esa forma. Y al unirlos, pues ya nos da el tiro parabólico. Horizontalmente, el proyectil se encuentra en movimiento de velocidad constante. Lo que veíamos acá es movimiento rectilíneo uniforme. Su aceleración horizontal es 0, no tiene aceleración horizontal, por lo que se mueve distancias iguales en intervalos de tiempo iguales, por eso estas distancias son iguales para el tiempo. Bueno, como pueden ver, estos problemas, ya que tienen los otros fundamentos, son sencillos, es simplemente de cómo van a analizar, de traducir a un lenguaje matemático lo que les dice su problema. Cuando les dice, calcula la altura máxima a la que llega el proyectil. Bueno, pues, ¿eso qué quiere decir? Que cuando su velocidad final sea 0, porque en este punto, pues, bueno, su velocidad vertical, porque horizontal sí la va a tener, va a ser constante en todo el trayecto. O en general eso, interpretación de cómo va a ser, qué es lo que nos quiere decir el problema. Nuevamente un repaso de cómo se descomponen las componentes.
pues sí, cómo se descompone un vector en sus componentes, porque bueno, acá esto se refiere a una velocidad inicial con la que se patea un balón. Este vector, el verde fuerte, es su velocidad inicial, pero un vector con cierto ángulo, con un grado de inclinación alfa cero. ¿Y cómo lo descomponemos? Pues acá en X y en Y. Formamos un triángulo rectángulo, esto mide 90, y pues entonces esta parte es lo mismo que velocidad inicial en Y. Casi se forma, acá por así decirlo, si lo volteamos, esto vale esto y esto vale esto. Sí, sí, sí está claro por qué son los mismos triángulos, pero por así decirlo, invertidos. Sí. Sí. Sale. Sí. Entonces, pues en esta parte tenemos el cateto opuesto, tenemos la hipotenusa porque tenemos nuestra velocidad, ¿cuál nos la relaciona? El seno. Pues acá solo es trigonometría, es más que nada un repaso. ¿Gustan que explique esta parte o seguimos? Yo digo que sigamos. Sale. Ok, y aquí, pues esto es simplemente para que conozcan ustedes. Eso es lo que pasaría si tomamos en cuenta la resistencia del aire. Van a ver que sí hay un cambio notable. Solo que pues ahorita para estudiarlo no lo tomamos en cuenta. La resistencia del aire tiene un efecto acumulativo considerable sobre el movimiento de una pelota de béisbol. Supongamos que esos son datos, más bien son datos de la trayectoria de una pelota de béisbol. En esta simulación permitimos que la pelota caiga por debajo de la altura. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que acá hay valores negativos en la altura, porque pues dice que, por ejemplo, se lanzó desde un acantilado. O sea que acá no es el piso, todavía hay más abajo. Y pues acá solo es para que asimilen, diferencien qué tanto varía nuestro modelo ideal, que nuestro modelo ideal es este rosa. Así nosotros evaluamos nuestro movimiento sin tomar en cuenta la resistencia del aire, pero cuando es importante tomarla, pues sí, va a haber un cambio notable. Es la misma velocidad inicial, el mismo ángulo de inclinación, los dos es la misma pelota, en los dos hay gravedad, pero solo en uno se toma en cuenta la resistencia del aire y en otro no. Y para que quede muy claro, esta parte del movimiento en dos dimensiones, encontré este problema, que de hecho primero lo voy a mover acá para que lo tratemos de deducir desde su origen. Le voy a tomar una foto y lo pongo acá. Me gusta este problema, es muy de razonar. No vamos a emplear números, vamos a emplear pues un lenguaje algebraico, vamos a ocupar letras, vamos a deducir por qué algo, pero no vamos a reemplazar solo valores como los problemas que vimos la vez pasada, que eran pues un poco sencillos, ¿no? Ya agarrándole la idea, transformando las palabras, que acá es lo mismo, solo que pues un poquito más. Yo considero que con que entiendan este problema se van a ir perfeccionando esta parte del movimiento en dos dimensiones. Bueno, el problema dice, un mono escapa del zoológico y sube a un árbol. Como el cuidador no logra atraerlo, dispara un dardo sedante directamente hacia el mono. Aquí hay una figura, yo se los voy a trazar porque la figura ya tiene la respuesta y yo quiero que ustedes lo vean, cómo se va construyendo esa respuesta. El mono salta en el instante en que el dardo sale del cañón del rifle. Demuestre que el dardo golpeará al mono siempre que lo alcance antes que éste llegue al piso y se aleje. Ya ven, es como que está padre el problema, es de pensarle, no nos da ningún número, solo nos dice que para cualquier valor de la velocidad y para cualquier distancia, que simplemente vamos a trazarlo para que lo podamos asimilar mejor. Aquí tenemos una personita, que es nuestro cuidador del zoológico. Aquí está su rifle, que dispara los dardos tranquilizantes. Y aquí tenemos un mono. Imagínense que es un mono. Voy a poner una personita más chiquita. Dice que el mono brinca. Vemos que llega aquí. Y en ese punto, bueno, sube un árbol, ¿no? Pero supongamos que aquí está su mano y acá está la rama del árbol. Bueno, esta persona le quiere disparar desde acá, pero el mono brinca. Y entonces, como no logra traerlo, no logra que el mono baje,
pues le dispara el dardo directamente a él ahí subido. Pero en ese instante, el mono salta. En el mismo instante de tiempo en que la bala sale, el mono cae. Y lo que queremos hacer, simplemente ver si ese dardo le puede dar al mono. No tenemos más datos, solo queremos saber eso. Bueno, vamos a empezar a trazar nuestro sistema de referencias. ¿Cuál dijimos? Bueno, vamos a tomar el origen como el rifle, porque vamos a analizar el proyectil, más que nada la bala, que es el movimiento más, por así decirlo, complejo. El mono, pues solo va a ser una caída libre, y aquí vamos a tener un tiro parabólico. Tenemos nuestro plano, las puntas de flecha que indican que esos ejes pues siguen al infinito. Definiremos este como el eje X positivo por conveniencia, estándares, lo general, mejor a lo que ya estamos acostumbrados y no complicarnos. Este mono en algún instante se va a ir cayendo. Lo que queremos saber es si el rifle, la bala, que va a llevar más o menos esta trayectoria, si sí le va a pegar al mono. Si no hubiera gravedad, ¿qué pasaría? Pues el tiro se iría directo, no tendría una caída de bala. Ahí va a quedar muy chueco, pero bueno, no, sí, ahorita lo vuelvo a hacer. Voy a eliminar ese trazo. Primero, suponiendo que no hay gravedad, el tiro se le va a ir directo ahí al mono y le va a dar sin ningún problema. Pero pues como eso no sucede, vamos a tener un tiro parabólico, que esto debe ser como una parábola, solo que ahí no, pues no me sale bien porque lo estoy haciendo al momento, más que nada para que se vea lo gráfico. Ok. Eso es lo que tenemos. ¿Qué podemos deducir de aquí? Tenemos dos cuerpos que se mueven como proyectiles, dos cuerpos que se van a mover. Uno va a ser nuestra bala, nuestro dardo tranquilizador, va a ser una parábola, va a tener un movimiento en 2 dimensiones. Y el mono simplemente va a tener una caída libre, solo va a trabajar con una dimensión, que en este caso, en el análisis del problema, entendemos que solo se va a mover en el eje Y. Ambos tienen posiciones y velocidades iniciales distintas. La bala va a salir con una velocidad, el mono, a ver, va a tener una velocidad inicial, un vector, no solo va a salir disparado hacia arriba, hacia la derecha y luego va a ir cayendo, va a tener un vector y un ángulo. Y este mono va a tener una velocidad inicial, acá vamos a ponerle B de bala y M de mono igual a 0 metros sobre segundo, porque es una caída libre, está agarrado de la rama y se deja caer. Y pues acá va a tener una velocidad inicial porque la bala va a salir con una velocidad. Ya la va a ir cambiando a lo largo de su trayectoria. Ok. Ambos tienen una posición y velocidad inicial distintas. La posición de la bala va a ser el origen de nuestro sistema de referencias. La posición del mono, pues acá va a tener una altura. Bueno, ¿sí? Ok. Pero entran en también su movimiento, inicia al mismo tiempo, porque acá dice que en el instante que se tira el dardo, el mono empieza su caída libre. Ok. Creo que sí, espero que me dé espacio aquí para seguirle. Vamos acá, ¿qué es lo que pueden intuir que debemos calcular? Bueno, para no hacerlo largo, lo que debemos intuir es que la posición de las coordenadas X y Y tanto de la bala como la del mono coincidan. El mono no va a tener coordenadas X porque su movimiento solo trabaja en Y. La bala, en cambio, sí va a tener un desplazamiento tanto en X como Y. Entonces tenemos que encontrar el punto donde eso coincida. Y si suceden en el mismo tiempo, pues tendremos que sí le va a pegar. Entonces, ¿cuál es la posición? Acá tenemos una posición del mono. Vamos a vamos a definir esto como una distancia.
una distancia horizontal de nuestro origen y el punto horizontal del mono. Y entonces vamos a calcular el movimiento, vamos a iniciar con el eje X. Para el mono dijimos que no hay nada. Para la bala sí va a haber. Vamos a dibujar aquí nuestro vector de velocidad. Este va a ser la velocidad inicial de la bala. Y vamos a calcular su componente en X. A este grado le vamos a llamar alfa nada más. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra componente en X? ¿Con qué lo podemos relacionar? Pues queremos el cateto adyacente al ángulo que está pegado y tenemos la hipotenusa, o sea, el coseno. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que ya va a ser la velocidad inicial en X de la bala, velocidad inicial en X de la bala, entre la hipotenusa, que va a ser la velocidad inicial del mono, no, de la bala, pero en general, aquí ya no en un eje. Bueno, por lo tanto, podemos despejar esta parte para nada más tener la componente en X de la bala, y esto simplemente pasa a multiplicar. Esto va a ser igual a la velocidad inicial de la bala, su magnitud en general, sin descomponerse, por el coseno del ángulo alfa. Esa va a ser nuestra velocidad inicial de la bala. Pero nuestra función de posición, si lo queremos recordar más fácilmente, la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál va a ser nuestra distancia horizontal? Va a ser esto que tenemos aquí. Velocidad inicial de la bala por el coseno de alfa, y esto multiplicado por el tiempo. ¿Esto qué va a ser? Esta trayectoria. Esa trayectoria es equivalente, ¿por qué? Porque acá estamos calculando en lo horizontal de la bala. Sí, es el procedimiento que estamos haciendo. ¿Y a qué es equivalente? Pues a la velocidad inicial en su componente X, porque solo estamos analizando el movimiento horizontal, multiplicado por un tiempo. Esos dos valores, una velocidad, un tiempo, metros sobre segundo por segundo, se van segundos con segundos y nos va a dar una distancia, que va a ser equivalente a la distancia que tenemos aquí. Cuando esto haya ocurrido, cuando esta distancia se haya completado, tanto la posición en X del mono como la posición en X de la bala va a ser la misma. Por eso esto es sencillo. Lo único que necesitamos, lo único que hicimos fue calcular la distancia que iba a tener la bala, porque, como ya lo dije varias veces, porque el mono no se mueve en la posición X. Entonces, ¿cuándo van a estar juntos en la posición X? Pues bueno, el mono de por sí ya está aquí. Solo tenemos que ver el tiempo en el cual la bala va a llegar a este punto, ¿ok? Pero lo que nos importa es ese tiempo, porque luego lo vamos a comparar si en el mismo tiempo, aquí ya verificamos, vamos a verificar, bueno, vamos a ver el tiempo en el que llega la bala a nuestra coordenada en X. La persona ya está, el mono ya está. Después lo que seguirá es hacerlo en Y, pero bueno, lo que nos importa es el tiempo. Por lo tanto, tiempo es igual a distancia sobre velocidad inicial en B por el coseno de alfa. Un simple despeje, esto pasa dividiendo, y pues bueno, aquí ya tenemos el tiempo que va a tardar nuestra bala en llegar a la posición X. Solo estamos tomando en cuenta su posición X, su distancia, para que concuerde únicamente la posición X con el mono. Ok. Y ahora debemos demostrar que la posición Y de ambos, tanto del mono como de la bala, son iguales en ese instante. El mono, pues ya dijimos que está en una caída libre unidimensional, va hacia acá, va a caer, y pues lo vamos a hacer con su función de posición.
Vamos a hacerlo en otro color. Tomemos que lo de rojo es la posición en X y el verde va a ser en Y. La posición Y del mono va a ser igual a su posición inicial. Recuerden, posición inicial más velocidad inicial en Y, porque estamos analizando Y, por el tiempo más un medio de la gravedad, de la aceleración, porque luego si aquí sería negativo la menos, a ver, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y cómo calculamos su posición? ¿Cuál es su posición inicial en Y? Pues esta altura. ¿Por qué? Pues nuestro sistema de referencias está hasta acá, pero como solo estamos calculando el Y y no el X, tenemos que calcular cuánto mide esto, que es lo mismo que esta distancia que está aquí. ¿Cómo la podemos relacionar? Bueno, pues acá tenemos un ángulo, tenemos un cateto, trigonometría. ¿Qué es lo que queremos? Queremos el cateto opuesto, que va a ser, digámosle, nuestra altura, y tenemos el cateto adyacente. ¿Qué nos relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues la tangente. Entonces tenemos que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que sería la altura, sobre cateto adyacente, que sería la distancia. Por lo tanto, la altura es igual a la distancia pasa multiplicando, distancia por la tangente de alfa. Ok, entonces, ¿cuánto va a valer la altura? Distancia tangente de alfa. ¿Y qué significa esto? La posición inicial en la cual está el mono, solo analizando el eje Y, porque pues también va a tener, su posición inicial va a ser D, H. Va a tener tanto una distancia horizontal como una vertical. Pero bueno, como ya dijimos, estamos analizando su movimiento vertical. Entonces, ahora sí, reemplazando valores, va a ser igual a, ¿cuánto dijimos que valía su altura? Que es su posición inicial, la distancia por la tangente de alfa, bueno, vamos a hacerlo así primero, más un medio. Recuerden que la gravedad es negativa, menos G. ¿Por qué? Pues porque en nuestro sistema la bala va a caer por acción de la gravedad y eso va a hacer que Y pues se reduzca su valor de Y, vaya de más a menos. Por eso va a ser negativo. Más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es igual a, acá copiamos nada más lo que tenemos primero, pero acá el producto de un positivo por un positivo, nos va a dar un negativo, y más por menos nos va a dar menos. Así que para simplificar el modelo, le vamos a poner menos un medio de la gravedad. Aquí ya no le tenemos que poner otra vez el signo, porque ya lo aplicamos en esta parte, por el tiempo al cuadrado. Y aquí ya hemos definido de momento la posición, la función de posición del mono. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y yo tengo una. ¿Qué pasó ahí con la velocidad inicial en la operación que hizo arriba? ¿Está? Ajá, ¿qué pasó con la velocidad inicial? Ahí. Velocidad inicial en Y. Ok, sí, 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 muy válido. Aquí dijimos que el mono iba a tener una caída libre. El mono está su mano en la rama, entonces va a tener una velocidad inicial de 0, porque pues va a iniciar estacionario, va a iniciar sin movimiento, amarrado, fijo a la rama, y va a empezar su movimiento con una aceleración hacia abajo. O sea que va a tener una velocidad inicial de 0, y al multiplicar 0 por cualquier número, por cualquier tiempo en este caso, el resultado nos va a dar 0. Ah, ok. Gracias, gracias. Perdón, no me fijé en la No hay ningún velocidad del mono. problema. Está bien, está bien. ¿Alguien más? Ok, perdón, pero la fórmula de la posición me parece, la de YM es igual a la ¿Esta? posición ¿O esta? esa. Ok, No, 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 esa. Es ok. de la posición del mono inicialmente. Inicialmente, otra Me parece. notación que podemos tener, mira, por ejemplo, decimos que la posición final va a ser igual a nuestra posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí calculamos, esto nos va a dar la posición final respecto a un tiempo evaluado en lo que vamos a reemplazar, la variable que vamos a reemplazar, al evaluarla, va a ser el tiempo. Entonces, acá lo que queremos, el resultado que nos va a dar es, por así decirlo, una distancia. De hecho, si buscan esto como una fórmula, que les va a tomar como, les va a decir distancia es igual a distancia inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá, pues, va a ser una suma de distancias. Para obtener la distancia que va a tener el mono en tal tiempo, ¿qué debemos sumar? Pues la posición inicial que tenía el mono, más la velocidad inicial que va a llevar por el tiempo que va a recorrer, esa parte de un movimiento rectilíneo uniforme, más, como se incluye la aceleración porque es una caída libre, la distancia que va a recorrer y en la que pues va a actuar la aceleración, la gravedad, en un tiempo dado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a obtener con esto? Es la función de posición del mono y para que, por así decirlo, no por así decirlo, es la función del mono en un tiempo dado. Ah, ok, ok, ya entendí. Gracias. Sí, no hay ningún problema. ¿Alguien más? Esa posición que acabas de mencionar es cuando le pega a la bala, digamos, Ok, o- este, la posición que estamos analizando, acá estamos diciendo que vamos a hacer nuestro análisis de movimiento en un instante. Vamos a tener un origen, un tiempo igual a 0. ¿Cuál va a ser ese tiempo igual a 0? Cuando se dispare la bala y cuando el mono empiece a caer. Entonces, la función de posición como que es general. Nos va a dar cualquier instante que nosotros queramos. Y aquí lo único, ¿qué es lo que nos va, por ejemplo, importar al momento de saber cuál fue, pues, como dices, lo inicial, lo que pasó? ¿Eso dónde nos va a servir? Pues para definir su posición inicial. Ya dijimos que estamos analizando el instante donde el mono iba cayendo, entonces su posición inicial es una altura. También, referente a esto, nos sirve saber el instante inicial para saber qué velocidad llevaba y nada más, porque pues, la aceleración va a ser constante, el tiempo va a ser una variable. Entonces, estas funciones como que nos describen para cualquier tiempo, pero en sí toda la función va a ser pues referencia, como me decías, al punto en donde inicia nuestro movimiento, que en este caso, como lo dice el problema, que dice que el mono salta del árbol en el instante en que el dardo sale del rifle del cañón. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Sí. ¿Otra pregunta? O si algo no ha quedado claro, lo checamos otra vez, sin ningún problema. Pregunte. Ok. Bueno, entonces, pues estas nada más van a ser nuestras funciones de posición. ¿Cómo vamos a reemplazar los datos? Pues con nuestro marco primero debemos ilustrarlo, graficarlo, definir nuestro marco de referencias, que es esto, hacia dónde incrementa X, hacia dónde incrementa Y, dónde están los puntos, y esa función de posición nos va a indicar la trayectoria en sí, solo que aquí, esto, como es un movimiento en 2 dimensiones, acá solo estamos analizando la parte vertical. O sea que, dicho de otra forma, analizando su movimiento en Y, solo estamos analizando cómo se mueve de esta manera. Y ya la combinación de movimientos nos da lo que es la parábola. Pues sí, este tiro parabólico. Y entonces, esta función nos va a representar cada punto de nuestra trayectoria desde el tiempo igual a 0, desde el tiempo en que sale la bala, hasta, pues en este caso, lo último que nos importa es el instante en el que le pega el mono. Pero bueno, ya analizamos la parte en X, porque pues era por un orden, que primero se analiza el eje X, luego el Y, porque era lo más sencillo para obtener un tiempo, ya que aquí no varía la coordenada en X del mono, solo va a caer o va a subir,
pero en X no nos indica que se esté moviendo. En cambio, la bala sí tiene un desplazamiento en X. ¿Cómo sabemos cuando ambos tienen un desplazamiento en X? Pues ya dijimos que el mono siempre va a estar en X y nuestro dardo, ¿no? Pues solo nos va a importar la posición de nuestro dardo. El mono va a estar todo el tiempo aquí, pero el dardo solo va a estar en un instante aquí y debimos calcular ese instante, que es lo que tenemos justamente aquí. Pero ahí solo nos indica la posición en X, ¿ok? Puede que el mono esté acá y la bala esté acá, o la bala esté acá y el mono esté acá. Eso es lo que estamos verificando ahorita. Ver que también, tanto que en ese tiempo, tanto coincidan el mono y la bala, tanto en una distancia horizontal como en una distancia vertical y choquen en ese punto. ¿Sale? Ya tenemos acá nuestra función desarrollada, reemplazados los datos para la posición en Y del mono. Ahora vamos con la posición en Y del dardo. Vamos a ponerle Y de D. Esto es igual a posición inicial. En nuestro sistema de referencias, el dardo está en nuestro origen está en el cañón de nuestro rifle. Entonces va a tener una posición en 0,0. Su posición va a ser 0 tanto en X como Y. En este caso nos importa Y, tiene una posición inicial de 0. Ahí no ponemos nada. Más, ¿qué seguía? La velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Ahora necesitamos la velocidad inicial en Y de la bala. Vamos a hacerlo nuevamente, solo para que quede muy claro. Lo voy a hacer así para que podamos seguir viendo los datos. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco rápido. Me parece que esto ya le sale bastante bien. Velocidad inicial de la bala. Pero ahora queremos calcular la componente en Y. Acá no lo vamos a ver como vectores, solo vamos a armar nuestro triángulo rectángulo. Aquí está. Tenemos un ángulo alfa que vamos a hacerlo. Sí, también se puede hacer así. Solo que vamos a hacerle su imagen para poder identificar el ángulo. Esto no vale alfa. Esto es lo que vale alfa. Vean el dibujo. Yo lo que estoy dibujando es un triángulo aquí. Esto que está aquí. Pero el ángulo que tenemos en la imagen es respecto a otro triángulo, que es este que está aquí. Entonces este ángulo alfa no pertenece a esta parte, pertenece a esta. Lo podemos calcular con, ¿esto cuánto mide? 90 grados. Es un triángulo recto, bueno, es un ángulo recto. Entonces podemos decir que este ángulo vale 90 menos alfa, porque todo esto mide 90. Y si le quitamos alfa nos va a quedar lo que está aquí. Pero pues para seguir ocupando el ángulo de alfa y como solo estamos expresándolo todo en letras griegas y en nuestro alfabeto normal, vamos a mantener alfa para no hacer un relajo. Como no son números, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Es como si se invirtiera de cierta forma. No como si se uniera esta punta con esta, como si se invirtiera. Si se le diera la vuelta y tanto como que se girara, como que para aquí y también al revés. Bueno, esto lo podrían hacer, ¿cómo podría ser? O lo pueden ver de otra forma. Esto mide 90, este ángulo de aquí. Dijimos que vale 90 menos alfa. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a valer 180 grados. Entonces, 180 grados va a ser igual, lo que queremos calcular es este ángulo. Bueno, vamos a demostrar que este ángulo vale alfa. Pero bueno, 180 grados va a ser igual a 90 grados, que son los 90 que están aquí, más 90 grados menos alfa, más un ángulo X que no conocemos, que es este que está aquí. Esto es igual, 180 grados es igual a 90. Acá pues es una simple suma, no hay una multiplicación, podemos quitar paréntesis. 90 grados más 90 grados menos alfa más X. 180 grados
es igual a 90 más 90, 180 grados menos alfa más X. Aquí 180 pasa restando, 180 menos 180, 0, es igual a menos alfa más X. Está negativo, pasa positivo, alfa es igual a X. Acá demostramos que este ángulo es igual a alfa. Y bueno, esta es la demostración de esa parte. Entonces ahora tenemos vamos a analizarlo respecto a este ángulo. ¿Qué queremos? La velocidad inicial en Y. ¿Qué tenemos? La velocidad inicial, así simplemente de la bala. Estamos analizando la bala, ¿sí, verdad? De la bala, del dardo. Esto. ¿Cómo lo relacionamos? Recuerden que el ángulo con el que estamos trabajando es alfa, el que está aquí. Tenemos un cateto opuesto, tenemos la hipotenusa. ¿Qué nos lo relaciona? El seno. El seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es la velocidad inicial en Y de la bala, entre hipotenusa, que es la velocidad inicial de la bala. Por lo tanto, lo que nos interesa es su componente vertical, hacemos un simple despeje, la velocidad inicial en Y de la bala es igual a, esto pasa multiplicando, velocidad inicial de la bala, su magnitud completa, la inicial que nos dieron sin descomponer, por el seno de alfa. Ahí ya tenemos la componente que nos importa de la velocidad. Regresemos a lo que estábamos haciendo. Está haciendo un revoltijo, pero bueno, vamos a seguirlo. Bueno, dijimos que la posición del dardo no va a tener una posición inicial porque parte del origen, más la velocidad inicial por el tiempo. Sí tiene una velocidad inicial en Y, el dardo tiene una velocidad inicial en Y, que ¿cuál es? Es esta. Velocidad inicial, la que acabamos de calcular, de la bala por el seno de alfa. Recuerden que nuestra función de posición es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo. Ya tenemos velocidad inicial, que nos falta tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La misma deducción de ese rato para lo negativo de la aceleración, de la gravedad. Esto es igual a velocidad inicial en B por el seno de alfa, por el tiempo, menos, así desarrollando esta parte, que nuestra aceleración, esto es igual a menos g, más por menos, menos, menos por más, menos, y más por menos, menos. Lo desarrollamos para que no tengamos que poner el más y luego otra vez el menos, se haga más sencillo nuestro modelo. Un medio, gravedad, tiempo cuadrado. Ahí ya tenemos nuestra función de posición del dardo. Aquí tenemos la del mono, y acá tenemos nuestra función en Y, cómo va a ser su trayectoria en el eje vertical, que como lo vimos acá, para el dardo solo va a ser un tiro vertical, porque acá no nos indica que luego cae. Bueno, ahorita también lo vamos a ver como si cayera. De hecho, lo toma como para evaluar la comprensión de la lección. Bueno, entonces ya tenemos cómo se mueve en Y la bala y cómo se mueve en Y el mono. Y ya tenemos el X. Ahora, si comparamos ambas, de hecho esta no es, esta es la general. Estas son las dos que nos importan. Se parecen en esta parte, de aquí para la derecha. Ambas van a tener su misma, pues, esta parte de la aceleración, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es la misma. Esa parte de la distancia, recuerden que nuestra función de posición nos va a dar una suma de distancias de la posición inicial más la distancia que avanza sin aceleración, más la distancia que avanza con aceleración. Y acá la parte que avanza con aceleración, para tanto la bala como para el mono, es la misma. ¿Por qué? Pues porque los dos están sometidos a la gravedad, están en el mismo sistema. Y, bueno, sigamos. Sí, de tangente de teta, en el instante las dos coordenadas X son iguales. Entonces, ya demos los resultados de los que sucede, somos T por, voy a, permítanme un rato. De tangente de teta. Ok, acá, ¿qué podemos, bueno, ya
al analizar ambas ecuaciones por aparte, lo único que tiene de diferente es esta parte. Lo demás ya dijimos que es igual. Entonces, si esto nos va a dar la posición en Y, para que choquen, ¿qué tiene que ser igual? Esta parte ya está igual. Lo único que nos falta es esta otra. Así que D tangente de alfa debe ser igual a velocidad inicial de la bala por el seno de alfa multiplicado por el tiempo. Esto debe ser igual para que ambos estén en la misma posición. Nuevamente, función de posición en Y del mono, función en posición en Y de la bala. El movimiento causado por su aceleración es el mismo y queremos encontrar el punto donde en el eje vertical tanto el mono como la bala chocan. ¿Por qué? Pues en el eje vertical ya tenemos el tiempo en el que eso pasa, en el eje horizontal, perdón. ¿Qué es lo que varía en esta parte para que deberían ser iguales? Prácticamente estamos igualando ambas funciones de posición, pero vamos a hacerlo, a ver. Distancia tangente de alfa menos 1/2, gravedad por el tiempo al cuadrado, es igual a, bueno, esto que está aquí nada más lo voy a poner con esta raya, esto es esto, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué no ponemos el 1/2 gravedad por el tiempo al cuadrado? Ya dije que es lo mismo, pero si lo quieren ver matemáticamente, negativo, pasa sumando al otro lado, y esto que es lo mismo, menos, esto pasa positivo, entonces más algo menos esa misma cosa da 0. ¿Sí esta parte está clara? Sí, Sale. ¿Qué nos queda? Pues esta parte que está aquí. Que cuando van a estar en la misma coordenada de Y, cuando esto se cumpla. Ok. Y acá, ¿cómo lo podemos? Aquí ya tenemos qué va a pasar cuando van a estar tanto el mono como la componente Y de la bala en el mismo punto. Pero la bala, el mono sí no tenemos problema, solo es una dirección. Pero la bala tiene dos componentes, avanza tanto en X como en Y. Y ya habíamos calculado en qué punto, en qué momento, tanto el mono como la bala van a estar en la misma coordenada de X. Bueno, aquí está el gráfico, en la misma coordenada de X. Ya habíamos calculado esa parte. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Aquí este tiempo lo debemos poner en alguna de nuestras funciones de posición, pero pues acá no hay ningún tiempo y acá sí, en esta sí lo podemos reemplazar. Aquí, ¿por qué no hay ningún tiempo? Pues porque no había, si nos vamos desde atrás, no había velocidad inicial en la caída libre del mono, pero bueno, aquí sí tenemos un tiempo. Entonces, reemplazamos en esta parte de velocidad inicial de la bala seno de alfa por el tiempo, este tiempo. Para ahora sí, al hacer reemplazar este tiempo en la función bueno, en esta parte que nos describe el movimiento vertical, vamos a encontrar, vamos a determinar, vamos a relacionar el movimiento en ambas componentes. Entonces, que tenemos que la velocidad inicial de la bala por el seno de alfa por el tiempo, pero ya no vamos a poner tiempo, vamos a reemplazar a lo que equivale el tiempo. Distancia sobre velocidad inicial de la bala por el coseno de alfa. Ok, sí, todo bien. Esto es igual a, supongo que acá está sobre 1, esto multiplica esto, una multiplicación de fracciones, que nos quedaría velocidad inicial de la bala por el seno de alfa, por la distancia, acá solo estoy multiplicando estas fracciones, sobre 1 por velocidad inicial de la bala por el coseno de alfa. Velocidad inicial de la bala entre velocidad inicial de la bala nos da 1. Este 1 no sé si es relevante porque cualquier número dividido entre 1 es 1. ¿Y qué nos queda? Seno de alfa sobre coseno de alfa. Y aquí esta parte por la distancia. Que esto es igual a decir seno de alfa sobre coseno de alfa multiplicado por la distancia.
sobre 1, porque pues aquí sería lo mismo. Esto pasa aquí, multiplicando, y 1 es lo que tenemos aquí, pero acá lo descomponemos. ¿Para qué? Para que nos sea fácil ver que seno entre coseno nos da la tangente de alfa por la distancia. Esta es una identidad que pues de momento apréndanselas. Seno entre coseno, mientras sea el mismo ángulo, va a ser igual a la tangente del ángulo. Por ahí tengo la demostración. Me parece que no es difícil, pero bueno, esto es mientras tómenlo como algo de ley. ¿Qué podemos observar? El resultado al aplicar el tiempo nos dio lo mismo que está aquí. Distancia por la tangente de alfa es igual por la distancia tangente de alfa. Logramos que esto se volviera en esto. Y acá que ya habíamos visto que esto se iba a cumplir cuando ambos se cruzaran en Y, la bala y el mono. Pero para relacionarlo con el eje X, tomamos el tiempo que se tardan en coincidir en el eje X. Y al reemplazar el tiempo en esta parte que nos lo permitía, porque aquí está la variable, nos da lo mismo. Entonces, en el instante que tenemos aquí, este instante que habíamos calculado, sí va a ser igual su posición en Y. Acá lo demostramos. De tangente de alfa, de tangente de alfa. Así que, ¿qué concluimos? La bala le va a pegar al mono. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok. A mí se me hizo un poquito, pues, confuso, pero pues está padre que lo analicen, que lo vean, y que, pues, este es uno un poquito más complicado, ¿no? Teórico. Vamos a verlo aquí ya, aquí está la respuesta, más, mejor, de una forma mejor establecida. El dado con sedante golpea al mono que cae. Las flechas puntadas muestran qué tanto han caído el mono y el dardo en tiempos específicos en relación con el lugar donde estarían si no hubiera gravedad en cualquier instante. Si no hubiera gravedad. En cualquier instante caen la misma distancia. Bueno, pues acá esto si no hubiera gravedad, el tiro se le iría directo y sin ningún problema, pues en ese instante le daría. No habría caída de bala y pues el mono tampoco podría caer porque no hay gravedad. Entonces el tiro se iría directo y le impactaría, pero como sí hay gravedad, acá se da un tiro parabólico, el mono también va cayendo al mismo tiempo y en el punto que el mono está aquí, la bala le va a pegar. Ya lo demostramos matemáticamente que, pues primero, ¿qué hicimos? Analizamos lo que pasa en el eje horizontal, en el eje X. ¿Para qué? Pues para calcular un tiempo. Es el más sencillo porque el mono siempre va a estar en esta coordenada de X, pero la bala no. Entonces analizamos su componente horizontal de la bala y va a tardar un tiempo en recorrer esta velocidad, esta distancia en el eje horizontal la bala. En ese tiempo, la bala va a estar acá y el mono siempre va a estar acá. O sea, no chequen la altura, solo chequen que estoy marcando el eje X. En ese tiempo que calculamos, coinciden en el eje X. Y luego calculamos nuestras funciones de posición para Y, tanto del mono como de la bala. Y ahí simplemente lo que hicimos fue reemplazar el tiempo que ya teníamos, porque ya teníamos dónde iba a coincidir en X. Nos faltaba que al mismo tiempo coincidiera en X y en Y. Con las funciones que teníamos de Y, reemplazamos el tiempo en X, que estábamos seguros que para ese tiempo los dos iban a estar en la misma posición, y nos dio que eran iguales, o sea que al final sí le iba a pegar. Es algo confuso, pero si tienen cualquier duda, de una vez comenten.
Ok. También después lo pueden checar con más calma. Básicamente primero se ve, o sea, en la coordenada X se ve lo del tiempo Sí, y después checamos la ida parabólica del dardo y tenemos que ver que el tiempo es o sea, reemplazamos el tiempo que sacamos en la coordenada X. sí. Eso fue lo que hicimos. Ah, vale. Ok, ok, ya, creo que ya entendí, gracias. Sí. Ahí después con más calma analicen el problema, solo que traten de verlo, o sea, como que ustedes sacarlo. No como un método, pues como un método, no sé, en un examen les pueden cambiar la situación, ¿no? Ya no les piden que si le va a pegar, les piden otra cosa, o etcétera, etcétera. Les pueden pedir otros datos, pero vamos a repasarlo, así por último, como que completamente teórico. ¿Qué nos pedía? Nos pedía ver si la bala le va a pegar al mono. ¿Cómo se nos ocurre que puede ser eso? Pues tanto la posición, deben coincidir sus posiciones. El mono y la bala deben estar en un instante en la misma posición para que el mono le pegue a la bala. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, no sé, vemos que es fácil analizar el movimiento horizontal porque el mono nunca se va a mover de ahí, pero la bala sí va a tener un movimiento horizontal que unido con el vertical nos va a dar la trayectoria, pero bueno, en un inicio solo analizamos el movimiento que tiene horizontalmente. Entonces, ya dijimos que el mono va a estar todo el tiempo aquí, pero la bala no va a estar todo el tiempo ahí, va a llegar en un instante, calculamos ese instante. Bueno, ahí ya tenemos el tiempo para el cual van a estar en su misma posición en X, tanto la bala como el mono. Pero pues ese tiempo no es tan certero porque es un movimiento, el de la bala es un movimiento bidimensional, trabaja en dos dimensiones, en X, tanto en X como en Y. Entonces solo tenemos que en X va a coincidir para ese tiempo, pero pues eso no nos quiere decir mucho. Entonces luego analizamos sus funciones de posición en Y. Ya como aquí el procedimiento, ya luego ustedes lo ven con calma. Yo les estoy diciendo más o menos cómo sería un análisis desde cero para que ustedes lo vean de esa manera, como para que no se aprendan el procedimiento, para que ustedes lo interpreten y lo puedan hacer sin ver esto. Ustedes lo saquen desde cero. Y pues después que ya se analizó el movimiento horizontal, ahora se analiza el movimiento vertical, se sacan sus funciones de posición y pues aquí se encontró que su aceleración, la parte de su aceleración iba a ser la misma, entonces iban a estar en la misma posición cuando estas partes en las que no había aceleración fueran las mismas. Igualamos las funciones de posición, cuando la Y del mono va a ser igual a la Y de la bala. Sí, era así. Y con esa igualación nos quedó esta parte que está por aquí, pero ahora ya tenemos que esto, en este instante, la posición en Y va a estar en el mismo lugar, ¿ok? Ya tenemos el tiempo cuando va a estar en la misma posición en X, y acá tenemos lo que nos relaciona las distancias en Y. Pero este tiempo de X lo podemos relacionar metiéndolo a la parte de Y. ¿Y qué hacemos ahí? Pues calcular si en el tiempo que X coincide, Y también coincide. El desarrollo matemático nos lo verificó y ahí ya se interpreta después el problema. Sin gravedad, el mono permanece en su posición inicial. ¿Por qué? Pues porque no puede caer. El dardo viaja directo hacia el mono, no cae. Por lo tanto, el dardo da al mono. Y con gravedad, el mono cae directo hacia abajo. En cualquier instante de tiempo, el dardo cae lo mismo que el mono, o sea que los dos como actúa la misma aceleración sobre ellos, su pérdida en la coordenada Y del dardo va a ser igual, va a llevar la misma proporción que la del mono. Eh, Cae lo mismo que el mono en relación con el lugar donde estarían si no hubiera gravedad. Delta Y del dardo, delta Y del mono, el cambio en la posición vertical, que eso es esta parte que está aquí. Esto vale delta Y del dardo, y esta es la caída del mono. Esto vale delta Y del mono. Hablando de aceleración, es lo mismo. Acá iba subiendo, pero pues va a ir, no se va a seguir esa distancia, poco a poco se va a ir deteniendo y luego va a ir para abajo.
¿Por qué? Por la gravedad. Pero eso va a influir de igual manera, tanto en la bala como en el mono. Por lo tanto, el dardo siempre golpeará el mono, ignorando la fuerza del viento. En una situación real, pues físicamente, ya hemos visto que esto se puede hacer así. Pues, comprobarlo está medio complicado, ¿no? Porque es encontrar un mono y pues dispararle, pero ya vimos que sí, sin tomar en cuenta la fuerza del viento. Y pues pueden decir ustedes, pero el rifle, su bala sale muy fuerte, bueno, pues va a pasar lo mismo. Simplemente si su velocidad, los rifles que los hacen muy buenos, su velocidad, sale con una velocidad muy alta, pues simplemente va a ser que el disparo le llegue antes. Pero la caída, la relación es la misma. ¿Por qué? Porque acá no ocupamos números, ocupamos velocidad inicial, ocupamos un ángulo cualquiera, aceleración si ocupamos gravedad, pero ocupamos que esa velocidad puede ser cualquiera. Acá para como que darle otro repaso a esto, rematarle para que quede mejor, dice, evalúa la complexión de la sección 3.3, que es esto que acabamos de ver. Dice en el ejemplo 3.10, que es el anterior, suponga que el dardo sedante tiene una velocidad relativamente baja, de modo que el dardo alcanza su altura máxima en un punto P antes de golpear al mono, como se indica en la figura. Cuando el dardo está en este punto P, el mono, ¿en qué punto estará? ¿En A, B o C? Cuando el dardo vaya acá, ¿dónde creen que esté el mono? ¿Ustedes dónde creen? Díganme. Con lo que vimos. En B. ¿Ok? ¿Los demás? En A. ¿Ok? ¿Alguien más quiere En participar? B. Sale. Va a estar en A. ¿Por qué? Que habíamos definido que si estuviera en B, quiere decir que la bala no le va a pegar al mono, porque el mono ya está en la coordenada Y. Entonces no va a coincidir, porque la bala va a seguir cayendo y no le va a pegar. Pero definimos que iba a funcionar para cualquier valor de velocidad. La bala siempre le va a pegar al mono, aunque como en este caso alcance un punto máximo y luego vaya a caer, siempre le va a pegar. Entonces, si fuera en B, pues no, porque el mono ya está a la misma altura y la bala todavía no ha llegado a su destino final. Si estuviera en C, el mono ya pasó la misma coordenada en Y de la bala, así que la bala va a seguir cayendo, pero el mono también va a seguir cayendo. Entonces, cuando llega acá la bala, no le va a pegar. Y en A, el mono apenas viene, apenas va bajando un poco, y acá igual solo va una parte del movimiento de la bala. Así que en un punto, cuando la bala llega acá, este A ya se va a haber recorrido hacia este punto. Esa es una definición, se los dije un poco informal, pero acá viene la respuesta del libro. Bueno, si no hubiera gravedad, el mono no caería, lo mismo de hace rato. El mono no caería y el dardo seguiría una trayectoria recta, que se indica con la línea punteada. Bueno, eso es sencillo, ¿no? El efecto de la gravedad es hacer que tanto el mono como el dardo caigan la misma distancia, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo demostramos matemáticamente y pues la gravedad es constante, por debajo de sus posiciones con gravedad igual a 0. El punto A tiene la misma distancia debajo de la posición inicial del mono. ¿Qué es esa distancia? A ver, déjame que me salga él. Esta distancia de aquí. El punto A tiene la misma distancia debajo de la posición inicial del mono que el punto P debajo de la recta punteada, que de donde sale la bala. Recuerden que, hablando de gravedad, van a recorrer la misma distancia horizontal, vertical. El punto A tiene la misma distancia debajo de la posición inicial del mono que el punto P debajo de la recta punteada. Así que el punto A es donde encontraríamos el mono el instante de la cuestión. Tal vez asimilarlo cueste un poco, algunos ya la agarraron, otros no, pero pues aquí ya podemos ver un problema de aplicación más padre, ¿no? Diferente, un poquito más complejo, pero que nos relata una situación real, ignorando la fuerza del viento y todo eso. Pero bueno, este problema es un poquito más complicadito. Tal vez les podría salir, no sé, qué será pues en el estatal. ¿Qué les pareció?
interesante y muy largo. Sí, está larguito. ¿Alguna duda? No. De mi parte no. No. Ok. Se los voy a mandar. No les he mandado el pizarrón de la clase pasada. Les pido disculpas. Tampoco les he mandado su tarea. Ya se las voy a mandar. Les recomiendo que lo analicen, que lo hagan ustedes, que se vayan guiando, pero que lo entiendan, no que se graben este procedimiento, que ustedes digan, pues bueno, quiero ver que estén en la misma posición y voy a ocupar letras para que esto sea válido para cualquier velocidad, como acá en este otro caso alternativo que nos daba, para ver si siempre le va a dar cuando la mira esté apuntada en el mono. ¿Eso qué va a decir? Que su velocidad inicial va a iniciar apuntando hacia el mono. Y esa es la representación gráfica. Les voy a pasar esta parte para que ustedes la analicen con calma, la vean, la interpreten y pues logren perfeccionar esta parte. Y bueno, vamos un poquito rápido porque nos queda poco tiempo. ¿Qué era lo otro que seguía? Pues el movimiento circular. Aquí antes, para definir unos conceptos, el libro nos introduce de esta forma. Supongamos, aquí tenemos un automóvil, donde podemos ver, por ejemplo, este movimiento circular en una curva. La curva va de P1 a P2 y este automóvil acelera frenando mientras recorre una curva. Recuerden que la aceleración puede ser negativa y si la aceleración es negativa, quiere decir que va a disminuir la magnitud de su velocidad. Como pueden ver, acá el vector velocidad es largo, pero acá se va haciendo más chico. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un cambio en la velocidad. ¿Y cómo es el cambio de la velocidad? Cambia de mayor, va rápido y luego empieza a frenar. Es una aceleración negativa. Su velocidad instantánea cambia tanto en magnitud como en dirección. Esta parte es importante. Recuerden que una aceleración nos habla del cambio en la velocidad respecto al tiempo. Pero cuando lo vemos como vector, puede que esa velocidad, que esa rapidez, recuerden que la rapidez es simplemente la magnitud. La rapidez es 5 metros sobre segundo. La velocidad es 5 metros sobre segundo a la derecha. La velocidad es el vector, es esa que une magnitud y dirección. Y velocidad por sí sola, rapidez, es la pura magnitud. Bueno, que nos dice que su velocidad instantánea cambia tanto en magnitud como en dirección. Entonces, puede haber aceleración cuando vaya sin cambiar su velocidad, que es lo que vamos a ver adelante en el movimiento rectilíneo uniforme. Para determinar la aceleración media del automóvil entre P1 y P2, primero obtenemos el cambio de velocidad delta V. Bueno, vamos a hacerlo aquí con vectores, simplemente un pequeño repaso, lo que ya habíamos visto. Queremos calcular la aceleración media de esta parte. Habíamos dicho que la aceleración media es igual al cambio en la velocidad entre el cambio de tiempo. Como es media y no es instantánea, no ocupamos el límite, que es la derivada. Cuando acercamos mucho los puntos y hacemos el cálculo así. Aquí es normal. El cambio de la velocidad con respecto a un tiempo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser el cambio? El tiempo, recuerden que es un escalar. Aquí lo que nos va a dar la dirección de la aceleración es la velocidad, porque el tiempo en mecánica clásica es absoluto, es positivo, pues es absoluto más que nada. Y la velocidad acá es la que va a ir variando, la que es el vector. Y en este caso nos dice que va a cambiar tanto en magnitud como en dirección. Bueno, entonces la aceleración media es igual al cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo. Y esto es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre, como no nos da dos tiempos, lo vamos a dejar así como un delta t. Y si queremos obtener la dirección en la cual va a ir nuestra aceleración, debemos hacer, bueno, tanto para la dirección que va a dar como tanto para la magnitud, debemos hacer esta operación con vectores. Ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo es nuestro vector 1? Es así. Su inclinación, su pendiente no es mucha, está un poco largo, es nuestro vector 1. ¿Y cuál es nuestro vector 2? Es este que está aquí. Los ponemos con el mismo centro. El vector 2 está un poquito, su pendiente está un poquito más inclinada y es más corto. Vector 2. Pero queremos restar
el vector 2 menos el vector 1. Queremos hacer lo que está aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, recuerden que cuando vimos vectores, habíamos visto que decir vector 2 menos vector 1, que en esta parte es velocidad, es igual a la velocidad 2 más el negativo de la velocidad 1. Ahorita recordamos qué es eso del negativo. El negativo es simplemente cambiarle su punto de flecha, cambiarle su dirección. Tomamos nuevamente un origen, pero ahora esto lo trazamos igual, solo que con la punta de flecha viendo hacia acá. ¿Ok? Entonces, más o menos quedaría por ahí. Tenemos la velocidad 1. Recuerden que para hacer la suma vectorial debemos hacer punta con cola. Entonces tomamos el vector 2. Va más o menos por aquí, a ver, un poquito menos largo. Y el vector resultante, ya lo habíamos dicho cuando vimos suma de vectores, va a ir del punto inicial al punto final. Y esto es la aceleración. Bueno, va a ser la dirección de la aceleración. Todavía faltaría para su magnitud dividirlo entre un cambio de tiempo. Yo simplemente lo hago para que vean más claro aquí, porque si les digo esto es delta B, pero ¿de dónde sale? Porque aquí como que no le hacen esta parte de invertir el vector, como yo se los había enseñado, ¿ok? Entonces esto de aquí es como lo que está aquí, que esto no es aceleración, porque para obtener la magnitud de la aceleración deberíamos de aplicar también este cambio de tiempo. Esto es igual al cambio en la velocidad. Esta es esta operación, V2 menos V1, pero hicimos V2 más el negativo de V1, para que fuera una suma y ya estamos acostumbrados a hacer las sumas. El negativo de este vector 1 solo es invertirlo, y si hacemos la suma normal, como ya conocemos, punta con cola. Los trazamos y aquí del origen al punto final va a ser el resultado de nuestra operación, delta B. Para determinar la aceleración media del automóvil entre P1 y P2, primero obtenemos el cambio de la velocidad, restando el vector 1 del vector 2. Esto que tenemos aquí. La aceleración media tiene la misma dirección que el cambio de velocidad, por lo que les había dicho acá arriba. El tiempo es un absoluto, y al operar estas partes, un vector se va a operar con un escalar, se va a mantener la magnitud del vector. Entonces la aceleración media va a tener la misma dirección que este vector, que es el cambio de velocidad. Y aquí lo podemos ver en el gráfico. Este es el cambio de velocidad, acá está el cambio de velocidad, su aceleración media va a llevar la misma velocidad y pues su valor va a ser dependiendo del tiempo y del valor que nos dé el cambio de velocidad. Acá lo estamos haciendo teóricamente para cualquier velocidad 1, para cualquier velocidad 2, para cualquier cambio de tiempo. Más que nada es que vean su dirección, por qué va hacia acá. La aceleración media tiene la misma dirección que el cambio de velocidad delta V. ¿Una duda en esta parte? ¿Alguna duda? No. Sale. Aquí tenemos aceleración, y acá ya nos vamos con la aceleración instantánea. En el punto P1, pues es lo mismo del anterior, pero ahora nos vamos a lo instantáneo, ya no a la media. De la figura 3.6, la figura 3.6 es esta que está aquí. Solo aquí calculamos la media y aquí va a ser la instantánea. Ok, aceleración en la parte curva para obtener la aceleración en P1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acercar los puntos. Recuerden, el límite, cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, que es lo mismo que acercar mucho estos puntos y calcular su pendiente a la velocidad que va a tener en este punto. Bueno, acaba de ser el cambio en su velocidad. ¿Y cómo va a ser su aceleración? Va a ser igual. Solo que aquí se va a acercar demasiado. Es lo mismo de acá, solo que en este caso, supongamos que lo intenté más o menos dibujar acá. Tenemos nuestra velocidad 1, que es este vector que está acá, y recuerden que viéndolo así con derivadas, solo lo vamos a ver de esta forma. Pero el concepto, cuando ya los apuntes que les pasé de la derivada, es acercar mucho el punto 2. Entonces el punto 2 en esta parte va a tener una componente menor por poco,
porque se supone que en el cálculo, esta parte del cálculo diferencial, la distancia entre ellos va a tender a 0. Entonces van a tener casi la misma magnitud y casi la misma inclinación, y ese pequeño cambio en la velocidad es lo que nos va a dar la aceleración instantánea. Ese cambio infinitamente pequeño, pero acá se los hago gráfico para que ustedes lo puedan analizar, el por qué la aceleración va hacia acá. Es lo mismo de arriba, solo que ahora acercamos mucho los vectores. Nuevamente se hace la resta, el vector 2 menos el vector 1. Acá tenemos nuestro vector 2, lo colocamos tal cual, el vector 2. El vector 1, ahora lo hacemos negativo, entonces en vez de apuntar hacia arriba, va a apuntar hacia abajo, y la resultante que va del origen al punto final nos va a indicar la dirección de nuestra aceleración. Solo que esto pues está muy junto, es aquí como que un poco teórico, para que vean por qué la aceleración va en este punto. Solo que aquí, teóricamente, ya no va a ser, ya no es la aceleración media, ya no vamos a tener 2 puntos, ya solo vamos a tener 1, y su aceleración va a ser de esta forma. El límite, lo que ya habíamos visto en las primeras clases de cinemática, el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, del cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Lo que significa que el cambio, que delta B y delta T se aproximan a 0, se hacen muy chiquitos, y eso hace que los puntos prácticamente sea 1, no sean 2. La aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Ese es el lado cóncavo, esto que está aquí. Esa parte de lo cóncavo y lo convexo. Lo cóncavo es lo que va a ir hacia adentro, en nuestra curva. Esto es el lado cóncavo. La aceleración va a apuntar hacia el lado cóncavo de la trayectoria. La aceleración, que sería en una línea recta, pues llevaría la misma dirección de la velocidad, pero pues en este caso no, porque como va cambiando su dirección, tenemos que, en el ejemplo que decía, dice que esta velocidad va a ir cambiando en el tiempo, pero va a ir cambiando tanto en magnitud como en dirección, y para que cambie su dirección va a tener que jalarse hacia este lado. También más adelante se va a ver un poquito más claro eso, además lo vamos a descomponer, el vector aceleración. En una línea recta llevaría su misma dirección. ¿Dudas ahí? De mi parte no. Ok, gracias. Si alguien tiene una duda en algún momento, pues me pueden interrumpir sin problemas. Acá nuevamente introductorio al movimiento circular, que aunque nuestra rapidez, aquí no tiene la parte del vector, así que nos indica solo su magnitud. Aunque nuestra rapidez sea constante, o sea que el vector tenga la misma longitud en cada parte de la velocidad, va a haber una aceleración cuando sea una curva, porque, como ya habíamos dicho, la aceleración es igual a un cambio en la velocidad en un cambio de tiempo, pero un cambio en la velocidad, como es un vector, no solo puede ser de magnitud, también puede ser de dirección. Y para que se cambie esa dirección, debe haber una aceleración. Ahora esta parte, ya más introductorio al movimiento circular. La aceleración la podemos descomponer, sus componentes, una que sea paralela a la trayectoria, o sea, a la velocidad. Ahorita se los explico un poquito mejor. A lo largo de la tangente de la trayectoria, y una componente perpendicular a esa trayectoria. Bueno, acá está esta parte amarilla, azul, nos va a representar la trayectoria de la partícula, y su velocidad en cada punto, recuerden que va a ser tangente, porque la velocidad es la derivada de la función de posición, y la derivada nos va a indicar una recta tangente a la curva. Entonces, la velocidad nos va a indicar cómo va a ir el movimiento en un punto dado. Claro, su trayectoria en general es una curva, pero por ejemplo, analizando este punto, su movimiento va a ir hacia allá. El vector velocidad va a ir hacia allá. Entonces, aprovechamos eso para descomponer la aceleración en una componente que sea paralela a ese movimiento en este instante, que esta es la aceleración paralela a la velocidad.
Y tenemos, calculamos, nos falta otra componente. ¿Esa cuál es? Es la parte perpendicular. Esta es perpendicular a la trayectoria, esta es paralela a la trayectoria en un instante dado, porque la trayectoria en general, pues es esto. Y pues una paralela es entre dos rectas, pero pues acá es una curva. Solo que como lo analizamos en un punto dado, en este punto va a tener una velocidad hacia acá, su movimiento va a ser hacia acá, y va a llevar una aceleración paralela. Bueno, podemos descomponerle esa parte de su aceleración paralela. ¿Qué es la normal? Pues la normal nos va a hacer referencia a lo perpendicular. Esto va a ser normal a la trayectoria, que en este caso, esto nos indica la trayectoria en el punto P. Acá tenemos un ángulo de 90 grados. Eso nos quiere decir que va a ser perpendicular a su trayectoria. ¿Y qué nos va a indicar? ¿Por qué lo descomponemos así? Resulta útil porque la parte paralela nos va a indicar el cambio en la rapidez, en la magnitud de nuestra velocidad. Y la componente perpendicular nos va a indicar el cambio en la dirección, en el ángulo de la velocidad. ¿Ok? Unidos, la suma de estos vectores, uniendo punta con cola, nos traemos este vector acá, nos va a dar como resultante la aceleración en general. Pero lo descomponemos para tener ambas componentes, una que nos da la rapidez, la pura magnitud. ¿Por qué? Porque aquí esta componente de aceleración nos va a indicar cómo cambia su velocidad en magnitud. ¿Ok? En este punto. Pero hacia acá no hay velocidad, esta componente. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esta parte de esta aceleración? Pues que vaya cambiando su dirección. Vamos a seguir viéndolo, porque puede que no quede claro la primera. Bueno, acá tenemos el efecto de bueno, aquí ya es porque cuando la aceleración es paralela a la velocidad, acá vamos a tener nuestra velocidad 2, que es este vector grande, la velocidad 1, y eso, si hacemos la resta vectorial, nos va a dar este pequeño vector. Ese cambio de velocidad, claro, en un cambio de tiempo, pero hablando de dirección, eso nos va a dar la aceleración. Recuerden que aceleración es igual al cambio de v entre un delta tiempo. Solo que el delta tiempo nos va a ayudar con la magnitud. Y aquí el cambio de la velocidad tiene la misma dirección que la aceleración. ¿Por qué? Porque es el vector. Los dos vectores llevan la misma dirección y si se restan, el resultante va a llevar la misma dirección. Es como si sumáramos este vector con este vector, lo que ya habíamos visto en la clase de vectores. Si la aceleración es paralela a la velocidad, solo cambia la magnitud de la velocidad. La rapidez cambia, pero no cambia la dirección, en caso de que la aceleración sea paralela. Tenemos nuestro movimiento rectilíneo, va una moto, supongamos que esto es una moto, lleva una velocidad y acelera, su componente de la velocidad se va a volver más grande. ¿Qué está cambiando? Sí hay una aceleración, pero no dijimos que la moto está girando, dijimos que la moto va en línea recta. Entonces, ¿qué está cambiando? La magnitud de su velocidad, por ejemplo. Y acá tenemos la componente perpendicular a la velocidad. Aquí solo va a cambiar la dirección de la velocidad, porque la partícula sigue una trayectoria curva y podemos decir que con rapidez constante. En esta parte es lo que habíamos visto hace rato, cuando, pues aquí tenemos una velocidad 1, pero ¿por qué es completamente perpendicular? Bueno, pues acá nos vamos al concepto de la aceleración instantánea. Bueno, que les dijimos que para notación no vamos a poner instantánea, solo vamos a poner aceleración. Entonces, aquí necesitaríamos el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de nuestro cambio de velocidad respecto al cambio de tiempo. Nuevamente, acá solo nos importa la magnitudes, no vamos a ver mucho, dos vectores cualesquiera. Queremos encontrar su dirección, porque la aceleración es completamente perpendicular
a nuestra trayectoria? Bueno, porque cuando hacemos el límite, cuando el intervalo de tiempo a 0, habíamos dicho que estos vectores se juntan mucho. Este ángulo phi tiende, no es igual, tiende a ser 0. Entonces, estas líneas casi son las mismas, ¿ok? Y cuando casi son las mismas, este vector que vamos a encontrar, que va a ser de la resta vectorial, va a ser B2 menos B1. Lo hacemos nuevamente. Dibujamos B2 y tenemos B1, que lo invertimos, sería punta con cola, pero están muy juntos, porque dijimos que es el límite cuando el tiempo tiende a 0. Están en realidad más juntos, pero acá solo es para que lo puedan ver ustedes gráfico. La derivada es teórica, es infinitamente juntos. Entonces, nuestro vector resultante va a ir hacia acá, y si esto estuviera pegado infinitamente, nos daría por eso es perpendicular, por esta parte, porque esto se junta demasiado. Entonces, al hacer esta suma vectorial, como esto va a estar acá, la distancia entre estos dos puntos va a ser que la aceleración, el cambio en la velocidad sea perpendicular, y como el cambio de la velocidad nos va a representar, va a llevar la misma dirección que la aceleración, porque el tiempo es absoluto. Hablando de dirección, el tiempo no nos importa, por eso la aceleración es completamente perpendicular. Por ejemplo, acá tenemos nuestra trayectoria, tenemos bueno, acá tenemos la velocidad, la aceleración, que esto es simplemente como un repaso de lo que ya estaba por aquí. Esta parte que está aquí. Aquí supongamos que tenemos una velocidad, pero acá ya solo analizamos una, no analizamos dos. Así que analizamos aceleración instantánea, porque lo hacemos en un punto dado, no comparamos dos puntos, solo lo hacemos en uno. O sea que este es un límite. ¿Y cómo va a ser? Pues su aceleración va a ser acá hacia adentro, y si lo descomponemos, pues vamos a tener la componente perpendicular, que nos va a indicar la dirección, y la componente paralela, que nos va a indicar el cambio en la rapidez, en la pura magnitud. Esa es la función de la trayectoria. Y para que la velocidad 1 sea perpendicular a la aceleración, ¿cuál es la velocidad 1? Bueno, de hecho, acá no es velocidad 1. Para que esto, bueno, cualquier velocidad, ignoren el 1. Para que esta velocidad sea perpendicular a la aceleración, que en este caso es la componente que tenemos, más bien aquí a la parte como perpendicular, como lo que ya habíamos dicho hace rato, el ángulo debe tender a 0. Esto se los voy a hacer confuso acá, porque estaba mejor explicado en esta parte, porque es completamente perpendicular, y esa parte nos da el ángulo. Y también, ¿por qué nos da el ángulo? Porque aquí, si se dan cuenta, ambas direcciones tienen la misma magnitud, miden lo mismo, ambos vectores de velocidad. Necesitamos que midan lo mismo para que nuestra componente sea completamente perpendicular. ¿Ok? Por esta parte, ¿cómo va hasta aquí? Siento que no está quedando muy claro, que no me estoy explicando muy bien, ¿o sí? Yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo dime. era con con un solo vector? O con una sola velocidad, perdón. Con una sola velocidad. ¿Te refieres a la instantánea, a la aceleración instantánea? Ajá. Ok. La aceleración instantánea, como ya lo habíamos visto en cinemática, es el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de la aceleración media. Entonces sería, por ejemplo, acá de hecho nos habla de una aceleración instantánea. Entonces supongamos que la aceleración media es tomar la velocidad que lleva en este punto, la velocidad que lleva en este punto, y hacer su resta, el cambio entre un tiempo. Pero pues acá no tomamos en cuenta, bueno, sí tomamos en cuenta el tiempo, pero no es tan relevante, porque lo hacemos para cualquier tiempo. Pero cuando
queremos calcular nuestra aceleración instantánea, eso es cuando el intervalo de tiempo va a tender a ser 0. O sea, cuando la velocidad que calculemos cuando calculemos 2 puntos que sean casi instantáneos, lo que los va a convertir en un solo punto. Teóricamente, eso va relacionado con la derivada. Y en este punto, es lo que les había dicho, que tenemos nuestro vector 1 y suponiendo que tenemos el otro vector, sería así, solo que sería pegado. Sería prácticamente pegado. Se los hice más grande para que se pueda entender. O de hecho, así se puede entender con lo que es la velocidad media. ¿Que sí quedó un poquito más claro? ¿O si era esa la duda? Sí, sí, gracias. Ya Ok, entendí. sí. ¿Alguien más? Bueno, luego están los vectores de velocidad y aceleración de una partícula que pasa por un punto P, una trayectoria curva con A, rapidez constante, creciente y decreciente. Bueno, acá ya nada más vemos esto porque les toca ahorita clase con Fer. Acá tenemos nuestra trayectoria y en este caso dice que la rapidez, la pura magnitud de la rapidez es constante. No va a cambiar, el vector siempre va a tener la misma longitud, pero su ángulo va a cambiar. Sí va a haber un cambio en la velocidad. Y que para cuando hay un cambio en la velocidad, que dijimos que había una aceleración. Pero aquí solo está cambiando el ángulo en el que se mueve la velocidad. Su magnitud no está cambiando. Entonces solo tenemos su componente perpendicular. Es la única componente que nos interesa porque no está cambiando, no lo tenemos que descomponer. Simplemente lo que nos interesa es la parte que nos está cambiando el ángulo de esa velocidad. Su velocidad es constante, no va a haber un cambio, no se va a hacer más grande por acá, va a medir lo mismo. Y aquí nos dice que la rapidez ahora sí va a incrementar y aparte es una trayectoria curva. Entonces aquí, en este caso, tanto va a cambiar, en este punto va a tener una velocidad más larga y en este punto va a tener una velocidad más larga, va a ir acelerando y también vean que va cambiando su dirección, el movimiento va cambiando, va girando, pues va en una curva. Entonces, ¿cómo va a ser la aceleración? Pues va a tener una componente de aceleración en la misma dirección que la velocidad, que el movimiento, lo que habíamos visto hace rato, y va a tener una componente perpendicular al movimiento, que es la que va a cambiar su ángulo. Esta va a cambiar la rapidez de nuestra velocidad en toda la trayectoria, y esta componente de la aceleración va a cambiar su ángulo. Entonces, que sumando estos dos vectores, nos va a dar la aceleración en general. Vean cómo va a ser hacia adentro, va a ser hacia el lado cóncavo y en esta parte. A diferencia de aquí, que la rapidez disminuye en una trayectoria curva. ¿Qué quiere decir que disminuye? Que su aceleración es negativa, va frenando. Su aceleración se va volviendo más chica, bueno, no tan chica, pero bueno, depende de qué tan fuerte esté frenando. Se va a ir volviendo más chica y su trayectoria también va cambiando. Entonces, también la dirección va a ir cambiando. Aquí igual va a cambiar tanto rapidez como dirección, pero, y nuevamente, solo que ahora la aceleración, la componente que es paralela a la velocidad, al movimiento, va a ir hacia acá. Y va a seguir teniendo una componente normal, perpendicular al movimiento, que nos va a indicar lo mismo, el ángulo, que en este caso, pero aquí su otra componente, como está frenando, va a ir en sentido negativo, y su suma nos va a dar la aceleración en esta parte. Quito esto para que se pueda ver más claro. Y sí tienen ahorita con Fer, ¿no? Sí, Ok. Bueno, lo demás mejor ya se los explico la siguiente clase porque pues le toca ahorita a Fer.
¿Alguna duda? Así ya para irnos. De mi parte, ninguna. Sale. Pues como vieron ya aquí es un poquito, otra vez se subió un poquito el nivel, el primer problema, pero pues es un problema muy importante, muy padre, que nos explica, nos da una aplicación de mucha teoría, pero cuando logren entender, no aprenderse el procedimiento, cuando logren entender esto, van a darse cuenta qué tal van aprendiendo. Aquí son fundamentos para luego entender bien el movimiento circular, para que yo no les dé la fórmula y les diga, bueno, su aceleración centrípeta va a ser la velocidad al cuadrado entre el radio, y esto lo reemplazan en su problema. O para que yo no les diga que la aceleración tangencial va a ser tal cosa. Aquí nos vamos con sus conceptos, entendiendo con la derivada, con el límite, con todo esto, para que ustedes les quede claro. Les paso los apuntes, lo checan con calma. Si tienen una duda me preguntan, pero es importante que sepan esta parte teórica para que ya al momento de analizar el problema no necesiten fórmulas o las ocupen lo menos que ustedes puedan, para que entiendan el problema. ¿Sale? ¿Algún comentario?